Sean bienvenidos a Más Allá de la Curva y al Demócrata con su amigo Francisco Tavares. Me encuentro en medio de un paraíso de la naturaleza junto a mi amada esposa Cali Bautista, Julieta Alejandra, esa princesa hermosa de mi vida. Bueno, nos faltan Sai Jesús, Meredith y Nicole, que están en temas de campamento, compartiendo con la familia. Uno se limita muchas veces a hablar de la familia por aspectos de seguridad, de mostrar la foto de los niños, pero hay que predicar también con el ejemplo. Hay que sacar tiempo para la familia, es lo más importante. Hay que disfrutar de la solvencia moral, de la estabilidad familiar, y yo estoy convencido de que no se puede aspirar a una mejor República Dominicana sin tener a Pancho y Fela al lado, sin tener a mi esposa, a mis hijos, porque el país es una gran familia. Vamos a hablar de inmediato, luego de agradecerle su compañía. Evidentemente estoy bajo la naturaleza aquí, bañado por esta hermosa realidad del paisaje natural de donde me encuentro, con grandes vistas el enemigo que tiene el presidente Luis Abinader precisamente a su lado. Estamos hablando de Hipólito Mejía. No hay forma, no hay manera de que el expresidente Hipólito Mejía asuma que ya pasó su momento. No sé por qué los políticos dominicanos y los expresidentes sobre todo le cuesta tanto entender que esa sombra que usted le hace a un mandatario, que esa sed de poder, que esa necesidad de controlar, de tener posiciones para sus súbditos, para sus seguidores, para sus colaboradores, hay de todo. En el hipolitismo, por ejemplo, hay gente que le celebra a Hipólito Mejía que él diga que es un tumbapolvo, que en buen dominicano es un lambón, es decir, un expresidente que le diga a una nación: yo le tumbo polvo a Luis y yo soy el tumbapolvo de Luis, porque yo apoyo todo lo que él haga y todo lo que él diga. Es decir, no es necesario. Usted, y mire que Hipólito fue un desastre, vamos a hablarlo claro, en términos del daño que Hipólito le hizo al Partido Revolucionario Dominicano, heredando el peñagomismo. Peña Gómez, que nunca llegó lamentablemente a ser presidente, el más grande líder de masas, y el país, sus enemigos lo reconocieron y todo el mundo le da crédito, no porque murió Peña Gómez. En vida, Peña fue de esos grandes líderes que conquistó incluso a la Internacional Socialista, a los movimientos humanitarios, a presidentes prácticamente de todo el planeta. Y esa estocada mortal que sufrió en el año de 1996 cuando Leonel Fernández le ganó la presidencia luego del gran fraude del 94, del 2+2, que se planteó que Balaguer gobernara 94-96 para completar los 10 años. Llegó de manera inimaginada Balaguer en el 86, luego de la debacle del PRD con el lamentable suicidio de Guzmán, el encarcelamiento y la forma estrepitosa, poblada, protestas sociales de Salvador. Entre luces y sombras regresa Balaguer y completa un ciclo de 10 años para gobernarnos 22. Ciego, una persona con grandes luces, pero que impuso el pragmatismo, en el cual se inspira Leonel Fernández. Estoy un poco, para los más jóvenes y para los más adultos también, reviviendo esas pinceladas de esos momentos históricos que yo profundizo en mi libro La Plaza de la Bandera y el derrumbe del Pacto Secreto de la Corrupción. Le invito a que busque nuestro libro. Viene la segunda edición actualizada con el caso de Orlando Jorge Mera, con el caso de Jean Alain, con las explicaciones y todos los datos de lo que está detrás de Lisandro Macarulla, de su hijo, de más construcciones. Va a ser una vez más la primera vez que un libro aborda estos temas en caliente, en primicia. Así que búsquelo en Amazon y esté atento cuando ya esté disponible. Está en imprenta esta segunda edición de nuestro libro. Citando este tema de Hipólito, cuando Balaguer le hace el fraude a Peña Gómez y Peña Gómez sufre el castigo del pragmatismo, de las peores prácticas políticas partidarias, del sistema, de este sistema tradicional, de estos mismos partidos políticos, de mucha gente que acompañó a Leonel,
y que venía del reformismo en su primer gobierno, que acompañó a Hipólito, que sigue estando en el PRM del gobierno del presidente Luis Abinader, y la frase lapidaria que terminó de desplomar emocional, espiritual y luego físicamente a Peña Gómez. Ese muchacho, ganarme a mí, ese muchacho fue Leonel Fernández, y no le ganó a Peña Gómez por sus luces, porque era un líder nacional, le ganó porque se hizo una jugada para que Balaguer impusiera ese brazo largo del Estado. Ese me venció el Estado de Danilo. Quien lo utiliza primero es Balaguer para perpetuarse en el poder durante 22 años. Pero Hipólito, a pesar de todo la debacle y de heredar ese voto de luto por la muerte de Peña Gómez, no tuvo todo malo. Es decir, ni Balaguer, que tuvo grandes aciertos en la defensa de los recursos naturales, en la creación de los parques nacionales, en el manejo de la deuda pública interna, de la deuda externa, de la economía, de la construcción. Es decir, Balaguer mató, asesinó y cercenó derechos de todos los tipos y eliminó a más de 4 generaciones, pero no se puede decir solo lo malo. Y si usted compara la presidencia de Balaguer y descubre lo bueno de Balaguer, lo va a encontrar en Hipólito también. La Ley de Seguridad Social es una iniciativa de Hipólito Mejía, la 87-01, la creación de la Ley General de Juventud, de la 4900, el desarrollo del Indotel, quien desarrolló las telecomunicaciones a nivel de regulación, el inicio de el desarrollo incluso de identificar fuentes de ingresos para la infraestructura tecnológica de República Dominicana. Lo inició Orlando Jorge Mera como presidente del Indotel. Es decir, que Hipólito tuvo aciertos y manejó muchos otros aspectos. No todo es malo. Entonces Hipólito manejó mal la economía y terminó estrepitosamente con el tema de Baninter, el Ramoncito Báez, de Pepe Goico, la Pepecar y todo lo que ya sabemos. Pero fue un presidente que democráticamente nos gobernó 4 años. Retírese, váyase a su finca, es decir, entréguele todo su legado a Carolina Mejía, una gran mujer, una gran profesional, alcaldesa del Distrito Nacional, con todo el perfil y el potencial, Carolina, para gobernarnos. ¿Por qué no? Entonces uno no puede sentarse aquí frente a la Cámara a hacer una apología de Leonel. Leonel, igual que Hipólito, igual que Balaguer, tuvo muchos aciertos, pero la generación de la corrupción, los esquemas clientelares, la manipulación, el que le da cabida a Danilo Medina como un brazo político, Leonel en la izquierda, y un brazo de la corrupción, del clientelismo, del poder político, Danilo y Leonel se unieron, y en medio de Danilo, de Leonel, de Balaguer, de Hipólito, ¿cuál es la realidad? Señores, Leonel quiere volver en el 24 y está dispuesto a todo, a todo. Cuando usted ve este tipo de acción, uno dice, ¿por qué es lo que vamos a hacer en este país? Un Leonel que nos gobernó 3 veces, que demostró su capacidad, su visión de liderazgo, con capacidad para dirigir Naciones Unidas, la OEA, no quiere volver a ser presidente. Pero no solo en el 24, en el 28. Y si no gana en el 24 ni en el 28, lo veremos aspirando en el 32. Yo no sé cómo que tanta gente brillante, inteligente que hay al lado de Leonel Fernández no se da cuenta que no tienen futuro. Y después de Leonel, cuando llega a los 90 años, que Dios le dé salud y no aspire, viene Leonelito, Omar Fernández, que tiene derecho, lo ha hecho muy bien como diputado, pero así no se puede avanzar en un país. Entonces Hipólito Mejía tiene que entender que ya su carnaval pasó, señor, ya usted fue presidente. Entonces, ¿cómo se convierte en el peor enemigo que duerme en palacio? Porque le ha impuesto al presidente Luis Abinader, impuesto, porque no es porque Luis quiere, todas esas divisiones, esos enfrentamientos que usted ve en ese PRM, al mejor estilo del PRD, de Peña con Jacobo, de Salvador con don Antonio Guzmán, división por antonomasia en el Partido Revolucionario Dominicano. Por eso nunca ha podido construir un proyecto de poder sostenible, verdaderamente humano, de ese primero la gente de Peña Gómez. Y el culpable de todo eso es Hipólito, porque no está a la altura de definir una agenda. El presidente Luis Abinader, que tuvo que tomar el partido de su padre para cobijar toda esa corriente del PPH de Hipólito, de Milagros Ortiz Bosch, de Tirso Mejía Ricard, de los grandes líderes del PRD, ante
la división de Miguel Vargas Maldonado, que se transó por lo económico. Un Miguel que en el 2008 pasó de sacar un 44, 45%, casi presidente, a convertirse en un mercader de la política, a aceptarle todos los cheques y los nombramientos a Leonel con el pacto de las corbatas azules primero y luego siendo Leonel presidente, la última reforma constitucional que impulsó Leonel con la consulta popular y luego la Cancillería de Danilo Medina destruyó el PRD. Lo impensable, el partido del Hacho. Este liderazgo político, hasta los que no han llegado, como Miguel Vargas Maldonado, a dirigir los destinos, nos han llevado al oprobio, al oscurantismo, al atraso. Entonces Luis, que tuvo que entregar ese partido, que tenía su padre, que fue senador de la República, don Abinader, quien aspiró más de 20 años aspirando a la presidencia, aunque nunca llegara, construyó un gran legado familiar, pero llegó su hijo. Pero Luis, que no tiene un ala militar, que no tiene un brazo económico, que no tiene una organización política, tiene que sentarse con Hipólito. Hipólito, la mejor manera ahora de él creer que ayuda al presidente Abinader es decirle al país que él es su tumbapolvo. Y cuando le preguntan acerca de los problemas que hay eléctricos, de la factura eléctrica, eso no se oye. Oiga qué criterio, oiga qué liderazgo que tenemos aquí. Eso no se oye. No se oye porque no le conviene. Eso es lo mismo de que la calle, la cosa está dura y la calle está dura, diciendo en el 2000 la crisis, no tenemos que comer, pues, tírese por la acera. Y no hay huevo, coma. Es decir, señores, óigame, del 2004 a la fecha, 18 años después, 2 décadas, nosotros estamos sufriendo la influencia de Hipólito, que quiere y tiene los principales cargos militares, en la parte agraria, en consulados, influencia en el servicio exterior, disponiendo agenda clave fundamental en el Senado de la República, en el Congreso Nacional. Y el presidente tiene que saber que no hay tiempo, en la crisis que estamos viviendo, presidente Luis Abinader, no hay tiempo. Usted tiene que sacudirse, usted tiene que destituir esos 2 años que usted le dio de cuota en posiciones claves de la defensa, de la seguridad, de la economía, Hipólito Mejía. Entonces usted no puede hacer un gobierno 18 años después que tenga el 50% de los amigos funcionarios de Hipólito y el 50% dividido entre la gente capaz que usted nombra como presidente, Luis Abinader, y la influencia de la cuota como Lisandro Macarulla, que tiene que darle a los Vicini, al CONET. Es decir, estos no son tiempos, estamos viviendo una verdadera crisis global y lo entendemos, pero al final, mire cómo está Panamá. Vamos a mirarnos en el espejo de cómo está toda Europa, la crisis que se está batiendo ahora de cómo no hay alimentos para abastecer los supermercados. Vamos a ver cómo Colombia, con Petro a 2 días de ser elegido, está prendida en llamas. Vamos a ver a Puerto Rico como tiene a los hermanos boricuas tirados a la calle hoy. Eso lo vamos a analizar más allá de la curva precisamente. Quiero pedirle en este momento que se suscriba a nuestra plataforma del Demócrata y Más Allá de la Curva, 2 plataformas y un talento. Síganos en Instagram, apóyenos en Patreon con el aporte que usted quiera. Recuerde que la suscripción es gratis, es secreta y usted se entera de los contenidos en primera línea. Mire, quiero recomendarle, siguiendo el apoyo de las marcas, de estas marcas emergentes de emprendimientos que nos dejó la crisis sanitaria, en mi visita a Constanza, en el Monumento del Divino Niño, conocí a Café Oteca RD. Café Oteca RD, búsquelo en Instagram, ahí se lo muestro. Este emprendedor que inició este proyecto con café artesanal, con café orgánico, producido en Constanza. Yo me probé un caramel macchiato, que es mi preferido de Starbucks Café, y en Starbucks no hay forma de que hagan un caramel macchiato como el que yo me he probado en Café Oteca. Todos los cafés en el Monumento del Divino Niño. Conozca el monumento en Constanza, dése una vueltecita por Café Oteca, sígalos, anote esa recomendación precisamente de parte de su amigo el Demócrata. Quiero que usted me dé su opinión y me diga, ¿está usted de acuerdo con que el presidente Luis Abinader le dé una cuota de poder a Hipólito Mejía? ¿Debería Hipólito a estas alturas decir tan orgullosamente y que nosotros se lo celebremos, que él es un lambón del presidente Luis Abinader,
¿Qué piensa usted de que Hipólito tenga tanto poder, tanta incidencia, que tenga tantos cargos fundamentales en el gobierno del cambio del PRM y del presidente Luis Abinader? Les leo. Bendiciones. Canales de YouTube hay muchos, pero con credibilidad pocos como El Demócrata, donde la verdad se revela y la mentira se aclara. En El Demócrata asumimos el sagrado compromiso de quitarle la piel a las palabras y ofrecer la verdad desnuda, asumiendo un solo compromiso, y eres tú.